Sí, sí, llegamos, digamos, a lo que se podía, digamos. Eh, si bien nosotros pedíamos una cosa y por ahí no, de arranque no hubo acuerdo, pero después analizando un poco y poniendo un poco el tema de los canales de diálogo abierto, digamos, en este contexto, digamos, se cerró lo que se cerró y sobre todo pues al no tener la bola de cristal tampoco sabremos lo que va a pasar, entonces un poco por ahí es priorizar, digamos, las buenas relaciones con todos los intendentes de la comarca, a la espera de que si, digamos, cambiar algo que nos perjudique demasiado, bueno, tener la oportunidad de volver a sentarnos, ¿no? Claro. ¿Cómo fue el arreglo que hicieron, Antonio, si es tan amable? Ahora en marzo, bueno, retroactiva 1 de marzo, fue el aumento del 10%, y después subir un poco la fórmula del presentismo, digamos, ¿no? Que es un 10% de algunos ítems, un poco porque también venían diciendo que había por ahí algunos sectores que había falta injustificada y más, y entonces la necesidad de incentivar de alguna manera, digo en el sentido de que como se te descuenta ese día y si es poco, a muchas personas le importa, entonces la medida que eso duela seguramente van a ser más prudentes, ¿no? con la llegada tarde o con el cumplimiento a su trabajo. Muy bien, o sea, un 10% retroactivo a marzo, más un incremento del 10% sobre el ítem presentismo. Presentismo. Muy bien. ¿Y ese 10% alcanza qué meses, Osorio? Nos volveríamos a sentar en julio, salvo que, no sé, hubiera una devaluación o algo que ya nos ha pasado en los dos sentidos, ¿no? En la pandemia, cuando tuvimos que romper un buen acuerdo, pero al municipio se le había caído la recaudación a la mitad y tuvimos que decir, bueno, vayamos paso a paso mejor y no prometamos lo que no se pueda cumplir porque es peor. Y nos ha pasado también de quedarnos cortos en mayo, junio y solicitar una reapertura de paritarias y corregir y la verdad que en la comarca hemos tenido, digamos, este buen gesto de decir, bueno, sí, la verdad que están perdiendo, estimamos una inflación y la inflación es otra y por eso digo, a veces, más allá de lo que uno quisiera tener ya la vaca atada, decir, no, la verdad que el contexto no da para digamos, garantizar nada porque no sabemos, ¿no? Está bastante inestable la economía del país, entonces vamos mejor siendo prudentes y por eso digo, priorizar el diálogo. Claro, paso a paso, y si todo marcha dentro de los carriles de la previsibilidad, volver a sentarse a discutirlo para el segundo semestre, sobre finales de julio. Claro, sí. Y sí, porque además estamos hablando de que ahora en poco tiempo más va a haber 10 pases a planta, digamos, que no son nuevos ingresos, sino personas que están en negro y se la blanquea, y después comenzamos todo con un plan para ir viendo a ver cómo solucionamos el tema de esa situación, digamos, que se da en el Estado, digamos, en el sector privado, viste que se te agarran con personas que no están con el estatus legal correspondiente. No, marche multa. Sí, Entonces, multa. Pero digamos, es algo que en el Estado se fue arraigando con el tiempo. Pero yo no sé por qué, si la ley es la misma, yo no sé por qué se recluyen en ese resquicio los municipios, el Estado nacional, el Estado provincial, y utilizan algo que un doble estándar, ¿no? El propio Estado, a través de la Secretaría de Trabajo, va e inspecciona a un privado, y si lo tiene en negro, lo tiene contratado, lo tiene, no sé, facturando monotributo, le ponen una multa más o menos que le sale muy caro. Ahora, si eso mismo lo hace el Estado, no pasa nada. No, porque sobre todo la ley de administración pública permite ese tipo de contratos, pero para trabajo muy específico, con un tiempo determinado de duración, digamos, porque puede ocurrir que uno tenga, no sé, que cambiar el sistema y, bueno, contrate un grupo de personas que hagan ese cambio y una vez que termine el trabajo, chao. Pero se ha desvirtuado eso.
Se ha desvirtuado, sí, lamentablemente se ha desvirtuado. También es cierto que en los periodos de crisis, donde se utilizan esos contratos para hacer una especie de contención social, todos como que miran para otro lado, entonces, pero en un país como la Argentina, que cada tanto recaemos, digamos, en situaciones de crisis, en el tema de la desocupación y demás, y bueno, digamos, fingimos que no pasa nada, pero me parece que en un momento hay que buscar una solución de fondo a esto. ¿De cuántos empleados en esa situación de contratado estamos hablando para la Municipalidad de Esquel, Antonio Osorio? Hoy estamos hablando de 245. 245 personas están bajo esa modalidad. Sí. Y algunos durante muchos años, ¿no? Claro, y algunos hace muchos años. Es cierto también que hay algunos que sí son técnicos, o sea, vienen a asesorar cuestiones, no sé, sobre producción, o sea, sí. Los técnicos está bien, pero de esos hay unos muchísimos que están cumpliendo funciones típicas de la administración pública municipal, digamos. Entonces me parece que ahí hay un doble estándar que no corresponde, digamos. Si es un recolector, es tan recolector como el que está en planta. Entonces, pero esto, por eso digo, no es un problema de Esquel, digamos, es un problema, entiendo, de la Argentina. Entonces, en algunos municipios hemos hecho un plan a 5 años, de decir, bueno, no se contrata a nadie más, se blanquea lo que está, y hemos podido solucionar, como en el caso de Puyén, y en otros, bueno, estamos planteando eso, decir, bueno, hagamos un plan a largo plazo, porque tampoco esto se puede solucionar de un día para otro, digamos, porque tiene un impacto en el presupuesto. Pero sí, bueno, que no haya más ingresos, ¿no? Si no se le puede pagar lo que corresponde, bueno, que no se contrate. Es así, claro. No es tampoco tan complicado. ¿Cómo percibe usted que se han dado los ingresos durante la gestión de Tacheta? Él dice que fueron muy poquitos, muy puntuales, que los que estamos discutiendo son todos los ingresos de la gestión anterior. Pero esos muy poquitos se han dado siempre a dedo, no ha habido un concurso abierto a la comunidad para que se presenten los aquellos que pretendan ingresar al Estado municipal, den un examen, se evalúe que quede el mejor. Eso no ha sucedido. Bueno, el ingreso a la administración pública, el que corresponde, es justamente lo que decís vos, digamos, uno tiene que demostrar la idoneidad, todos deberían ingresar por concurso. Bueno, se entra por contrato y después de estar tanto tiempo, si estuvo 10 años contratado, y le hace rendir un concurso, ¿cómo justificás que le diste contrato por 10 años? O sea, si no servía para nada, ¿por qué lo contrataste durante 10 años? Entonces, en general, digo, que concurse para cambiar el estatus, me parece que el tema es el ingreso. En el ingreso tiene que haber concursos. Sí. Pero no se da. ¿Y ustedes tiran la bronca con esto? No recuerdo, quizás sea así, yo no lo recuerde, pero ustedes, cuando se dan estas anomalías, ustedes están ahí adentro, se enteran a los 5 minutos que entró alguien en un área, no sé quién sea, que viene alguien de afuera, rápidamente se lo detecta. ¿Ustedes son de poner el grito en el cielo, de hacer lío con esto, o ya están como habituados y cansados de tanto advertir esto? Lo que pasa en los municipios, por eso digo que la mayoría está hecho a la sombra de la ley provincial, es que como es una facultad que tiene el Ejecutivo de contratar para funciones específicas, lo que te dicen es, no, pero es por un tiempo, va a ser tal tarea y después... y entonces como que nosotros no tenemos nada que ver, ellos pueden ingresar a que se les da la gana y saben que a los 6 meses, ¿qué hace? La persona se le genera una expectativa de quedar y se acerca al gremio. Y al año te dice, y el gremio no hace nada porque ustedes están permitiendo que yo esté en negro, pero cuando ingresaste porque tenías una necesidad, hiciste un arreglo con el Ejecutivo, claro. Y la facultad es plenamente del Ejecutivo porque puede contratar, digamos, ¿no? Y ahí no tenemos nada que ver. El tema es que después pasa el tiempo y empiezan a presionar como que el gremio no hace nada, que permite los trabajadores negros, problema. Todo lo que ingresamos y asumimos esa diferencia y como había una necesidad, aceptamos esas condiciones. Pero después es cierto, después se te empieza a generar esta cuestión de la dignidad y demás, y me parece está bien que se acerquen al sindicato, pero me parece que el problema es otro. Claro. El problema es, no se pueden solucionar todos los problemas con un contrato, siempre es una discusión que hemos tenido con los intendentes.
una persona, no sé, está en una situación vulnerable, ¿por qué la solución tiene que ser un contrato? Claro. No sé, necesita casa, bueno, En tal caso, la solución tendría que ser un concurso, no un contrato. Sí, no, pues si viene una persona que dice, bueno, pero no tengo ni para comer, ni qué sé yo, bueno, te ayudaremos con alimentos, buscaremos otra salida, digamos, no todo se resuelve con un contrato, porque después por ahí no tiene ni siquiera, no puede cumplir ni los horarios del municipio, entonces... Claro. Viene con un problema de salud y todo lo solucionan con un contrato, viene con un problema de alimentación con un contrato, de vivienda con un contrato, y la verdad que no se puede solucionar todo con un contrato. Claro. Hay otras cuestiones que son más complejas, pero es terrible la necesidad que tienen los intendentes, porque en 4 años se les pasa volando, de ser ejecutivos. Y entonces los atajos son el pan nuestro de cada día, y después nos encontramos una bola de nieve que no sabemos cómo, porque en definitiva todos sabemos que si nos sentamos, digamos, no hay un problema, salvo la muerte, todos los problemas tienen solución, pero digamos, exige un esfuerzo, porque mi preocupación es que después uno entiende también por qué hay así como una molestia con respecto a todo lo que tiene que ver con el Estado. Y sí, porque hay un cierto prejuicio, justificado o no. Le hago otra consulta sobre esto y lo libero, Antonio. El tema de funcionarios que ingresaron a dedo, porque los llamó el intendente, llámese Tacheta, Ongarato o Williams, lo que sea, los llama como funcionarios, y de que después pasan a planta permanente. Tengo el caso de Jorge Alewi. Jorge Alewi era, hasta donde yo tengo entendido, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo tengo entendido, fue durante muchos años funcionario del área de deportes y después quedó como empleado de planta. Actualmente eso está pasando, porque no me da la idea de que sea algo transparente y que sea... Si uno entra como funcionario se tiene que ir con el gobierno de turno, con el intendente que lo nombró, o cuando se acaba la gestión se tiene que ir y buscar, volver a vivir de un trabajo fuera del Estado, pero no apropiarse del Estado, aprovechar las influencias que tiene trabajando como funcionario del Estado y quedarse a vivir allí. ¿Se está dando últimamente esto, Antonio? No, yo no sé el caso de Jorge, pero por lo menos desde que estamos nosotros en nuestra gestión, eso no ha pasado. Hubo un intento en algún momento en Cholila, y nosotros hicimos una denuncia penal hicimos, ¿no? Entonces, porque nosotros entendemos que no corresponde, ¿no? Creo que era una secretaria de gobierno o algo así. Puede ocurrir que haya un compañero que sea de planta, sea convocado para ser parte del gabinete, pase mucho tiempo y después vuelva otra vez a ser empleado, digamos, ¿no? Eso ocurre, eso sí ocurre. No, bueno, eso está todo bien, eso está bien. Si es empleado de planta, es empleado de planta, está perfecto, ¿no? Claro, por más que pase 20 años, digamos, cumpliendo una función política. No, eso está bien. Si fue empleado de planta, va a volver a ser empleado de planta y nadie puede objetarlo eso. Claro, no, pero desde que estamos nosotros ya no. ¿Y delegados gremiales con adscripción en los clubes? Hubo. No sé si en esta gestión, pero sí, antes hubo. Digamos, personal de planta que estaba adscrito a los clubes, adscrito a cualquier lado, qué sé yo. Sí. Adscrito a provincia. Anda con todo. Eso sí. Bueno. Eso también, digo, porque si uno mira la inscripción tiene que ser un ida y vuelta, digamos, bueno, yo te paso un trabajador, pero si va a trabajar a provincia, que provincia también ponga a alguien, digamos, al municipio, digamos, me parece que es un ida y vuelta que no se cumple en general. Eso sí, en todos los municipios hay adscripto. De hecho, dicen los compañeros, no, pero hay gente que viene a cobrar, que son los municipios chicos sobre todo, y hace 20 años que no trabaja. Y es cierto, digamos, nosotros no estamos ahí en el reloj fichador, digamos, pero si uno recorre un poco el tema de las adscripciones, se ve que es un nido que se utiliza. Un nido, exactamente, lo definido bien. Bueno, Antonio, yo no lo molesto más, veremos ahora de acá cómo evolucionan los acontecimientos, las variables macroeconómicas de la Argentina, especialmente la inflación, de que es lo que se trata, es la variable que ustedes siempre observan para poder hacer los ajustes salariales en paritarias. El acuerdo es retroactivo al mes de marzo y hay que volver a discutirlo, en principio revisarlo
en el mes de julio, más un incremento en el porcentaje del presentismo para incentivar a que la gente no falte, o sea, que lo piense dos veces antes de faltar porque va a perder plata, y va a perder mucha plata. Veremos cómo sigue todo esto, Antonio. Sí, no es solamente la inflación, porque también estamos pidiendo que se liberen las paritarias, digamos, porque la inflación puede ser, no sé, del 2%, pero nos ponen techo a la paritaria al 1%, sobre todo los sindicatos nacionales. Entonces, digamos, ¿de qué nos sirve la referencia de que la inflación se está bajando y nos ponen un piso por debajo de la misma inflación? Entonces, y cuando encima nos quedó una diferencia bastante importante en lo que fue fines del 2023 y principios del 2024. Entonces digo, ojalá que también el gobierno entienda de que si se libera todo, que se libere también el tema de la paritaria, digamos, ¿no? Sí, las cámaras han firmado con los trabajadores acuerdos que después no fueron homologados por el gobierno nacional. Entonces, ¿por qué algunas cosas son libres y otras cosas no? Si las cámaras están dispuestas a pagar lo que los sindicatos le pedían, ¿por qué interviene la Secretaría de Trabajo de Nación? Ahí es donde uno no entiende. Digamos, claro, es un acuerdo entre partes. Para algunas cosas. Es un acuerdo entre partes y las partes llegaron a ese acuerdo, ¿por qué no vas a homologar? Digo, me parece que hay una injerencia. Sí, coincido. Del gobierno nacional que, la verdad que, porque tiene que ver con que si los trabajadores recuperan poder adquisitivo o aumentar la demanda, entonces eso puede influir en la inflación. Me parece, digamos, entonces no confía tanto en que el mercado te acomoda todo, porque si estás forzando algo que las cámaras están dispuestas a pagar, me parece que evidentemente no es todo tan como lo dice el presidente. Evidentemente no confía en el método que él promueve. Bien, pero de todos modos estamos mucho mejor que el año pasado, que cuando gobernaba Alberto Fernández, no me diga que no. No, yo creo que no, se están cerrando. Usted me dice que ahora estamos peor que cuando entregó Sergio Massa con el 25% de inflación. ¿Estamos peor ahora que cuando se fue Massa? Pero ese diciembre, ¿por qué llegó al 25%? ¿Qué se sabe? ¿Gobernaban ustedes? No sé. No, una inflación. Asumió y a los 2 días se mandó una devaluación del 118%. ¿Y las devaluaciones que se mandó Guzmán? Sí, pero la inflación no era del 25%. No, era del 12, del 8. Sí, bueno, era alta, pero no del 25%. Bueno, pero terminaron con un 25% de inflación y transitaron el 11, el 8, ahora estamos en el 2 y a la baja. Un poco la estrategia es eso también, provocar esa crisis, esa situación para después... Pero ¿es mejor tener 25 que tener 2 de inflación? Pero 25 no fue lo que dejó, por eso digo... Bueno, dejó 12, pongamos que en noviembre fue 12, ahora estamos en 2. ¿Es mejor el 12 de noviembre que el 2 de marzo? Pero nosotros, aunque tardíamente, siempre las paritarias nos reconocían esa inflación. Yo por eso te digo, está bien que baje la inflación, está buenísimo. Ahora, pero que también nos dejen acomodar el poder adquisitivo, porque si no estamos... Pero cuando hay inflación baja, el poder adquisitivo rápidamente se recompone. Por eso la pobreza que dejaron del 55% bajó al 38%. Yo creo que igual, ganara quien ganara, iba a realizar una serie de medidas, digamos, antipáticas, ¿no? Pero hay formas y formas. Me parece que recortar a los jubilados, los medicamentos, o ponerle techo a las paritarias, decir, no, bueno, esperen que acá dentro de 2 años. Entonces hay gente que la está pasando mal. Y la otra es que evidentemente las políticas de fondo no están funcionando porque se están cerrando los comercios, se están cerrando las pymes. ¿Cómo me dice eso? Si tenemos récord de venta de autos 0 kilómetros, tenemos récord de créditos hipotecarios en los bancos. Hay algún sector sí que le está yendo bien. Sí, hay un sector evidentemente... para mí se amplió la brecha. Se amplió esa brecha entre los que más ganan y los que menos ganan porque hay tantos desocupados. Ahora, además de otras cuestiones, ¿no? Pero Comodoro, ¿qué va a hacer de Comodoro cuando se están trasladando a Vaca Muerta? Bueno, ¿qué va a pasar con Vaca Muerta? Eso no es un problema de Milei, es un problema de que Vaca Muerta se desarrolló y el Golfo San Jorge va perdiendo productividad porque es una cuenca que ya está casi agotada.
Claro, pero Vaca Muerta también en este momento no es negocio porque estamos encarecidos, digamos. Lo que nos pasa con los langostinos, si el precio de costo son $11 y el precio de mercado son 7, prefieren no hacer nada porque están perdiendo plata. Entonces, me parece que hay que acomodar ciertas cuestiones, porque sobre todo en la provincia que tenemos el precio de la lana la más baja de la historia, tenemos los langostinos que no se pueden vender porque los costos superan al precio de mercado, tenemos el tema del petróleo, digamos. Entonces, como somos caros en dólares, no. Bueno, somos caros. Me está planteando una devaluación. Usted sabe que una devaluación le pega en el centro de la cabeza a la gente. Bueno, le pega a los trabajadores, pero digamos, hay que buscar, por eso digo, una salida que no signifique tampoco hacer bosta a nuestro sistema productivo, porque ahí vamos a estar peor. Digo, bueno. Está claro que la gente que estudió y que dice, no, la solución es esta, uno dice, bueno, vamos a ver cuánto es el plazo que se le da. Hoy yo creo que ahí el sector productivo la está pasando mal, y cuando uno piensa así, bueno, tener sueldos bajos y estar desocupado, ¿qué es peor? Pero que usted quiere, claro, pero de alguna manera hacer una devaluación significa que los salarios terminan siendo de $50, $100. Por eso digo, todo plan de ajuste comienza con medidas antipáticas, porque lo vimos con Duhalde, ¿no? Entonces, se arrancaron licuando los gastos del Estado, licuando sueldos y armando un buen equipo económico y decir, bueno, solucionamos este problema y ahora sí arrancamos. Ahora, yo lo que no escucho la palabra producción en el discurso nacional. Digo, uno puede decir, bueno, está bien, el ajuste, pero no se habla de la producción. Yo la verdad que creo en el desarrollo productivo. No, el tema de la timba financiera no, la verdad que no me va. Y digo, si el país quiere tener una solución estructural a largo plazo, tenemos que pensar en términos de desarrollo productivo, si no estamos en el horno. Y yo creo que ahí el mundo no le interesa. La Argentina tiene que ser proveedora de recursos primarios y nada más. Y yo digo, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué? Porque Smith se le ocurrió en su momento, pero ¿por qué Argentina no puede ser industrial? ¿Por qué no puede ser como los países desarrollados? Porque sí, solamente para eso tenemos que... Bueno, lo dejo, Antonio. Hablamos todo un poco, hablamos del tema salarial que le incumbe como gremio y hablamos un poquito, nos dimos el gusto de hablar un poquito de macropolítica y macroeconomía, o la real política y la macroeconomía. Le agradezco como siempre la deferencia de charlar con nosotros. No, por favor, estamos a disposición siempre.